Los números coprimos son números que no tienen ningún factor primo en común. Dicho de otra manera, dice, si no tiene otro divisor común más que uno. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, 8 y 9. Están los divisores del número. Los divisores de 8 son 1, 2, 4 y 8. ¿Sí? ¿Ven que es un número compuesto? Y de 9 se puede dividir entre 1, 3 y 9. Son números compuestos. Podemos ver entonces que el único número común es el número 1. Entonces quiere decir que entre el 8 y el 9 hay un parentesco. Son coprimos. Vamos a dar otro ejemplo. Por ejemplo, el 7 y el 10. El 7 ya sabemos que es primo, ¿sí? Solamente tiene como divisores el 1 y el 7. Y el número 10 tiene como divisores el 1, el 2, el 5 y el 10. Entonces aquí también el único común es el 1. Entonces el 7 y el 10 son coprimos. En síntesis, los números primos son aquellos que pueden dividirse por sí mismos y por 1. Los números que pueden dividirse por más de 2 números se llaman compuestos. Y ahora hay otro grupito que se llaman los números coprimos, que son 2 números que solamente tienen como divisor común el 1. Todos los números se pueden dividir por sí mismos y por 1, por lo tanto todos los números tienen al menos 2 divisores. Los números que tienen 2 divisores, es decir, que solo pueden dividirse por 1 y por sí mismos, se llaman primos. Y acá los números coprimos, que es lo que estamos hoy hablando, son aquellos números que no tienen divisores en común distintos de 1. Y acá el ejemplo que nos da es de 10 y de 21. 10 tiene 1, 2, 5 y 10 como divisores, y 21 tiene 1, 3, 7 y 21. Ven que el único número que es, digamos, común es el 1. No tienen divisores en común, solamente el 1. Entonces los coprimos son esos, chicos. Son 2 números que tienen en común solamente como divisores al número 1. En cada cajón hay cierta cantidad de frutas que no se puede dividir en partes iguales. Pensé en escribir la cantidad de frutas que hay en cada cajón. Y acá entre 14 y 18, los números que no se pueden dividir en partes iguales justamente son los números primos, porque solamente pueden dividirse entre ellos, digamos, y el 1. Entre 14 y 18, el 14 es un número compuesto, al ser par ya es un número compuesto. Todos los números pares excepto el 2 son números compuestos. Entonces, el 14 no es primo, es compuesto. El 15 es compuesto porque también termina en 5, es divisible entre 5. El 16 es par, entonces acá el número que va a ir es el 17. Entre el 25 y el 30 empiezo a pensar, los pares los tengo que descartar. 26 no, entonces 27 es divisible entre 3, entre 9, el 28 es par, entonces acá va a ir el 29 que es primo. Entre el 35 y el 40, 37. Y el otro está entre 50 y 55. Pinta de verde los números primos y de anaranjado los compuestos. Entonces ustedes tienen que ir repasando y pensando. El 11, por ejemplo, es primo. Entonces este lo voy a pintar de verde. El 51 es compuesto, ¿por qué? Porque 5 más 1 es 6, entonces bueno, yo le voy a poner una B y una C, ¿no? Por ejemplo, el 33. El 33 este es divisible entre 3 seguro. Entonces este es compuesto. O puedo ir pensando, por ejemplo, que todos los números pares, excepto el 2, son compuestos. Entonces me fijo en los pares y directamente ya todos los pares, que no hay muchos, les pongo compuestos. Es más, acá solamente tengo el 62. ¿No es cierto? El 1 no es ni primo ni compuesto, así que este número va a quedar sin pin. Y bueno, y después me tengo que fijar en la tablita que ustedes habían hecho de la criba de Erastóteles. Tenía que ir tachando los múltiplos de 2, 3, 5 y 7, menos el 2, el 3, el 5 y el 7, y los números que quedaban eran los números primos, excepto el 1. Y acá dice el punto 4, escribir los números que se piden en cada caso. Los números primos de una cifra, y esos son facilísimos porque ya lo habíamos visto. Son el 2, el 3, el 5 y el 7, porque estábamos hablando de aquellos que tengan una cifra. Después los números compuestos de 2 cifras que terminen en 3. Bueno, y los primeros 5 números primos mayores que 100.
Entonces yo voy a ir analizando y pensando, mayor que el 100, por ejemplo, el 101. El 101, si yo sumo sus cifras, no es múltiplo de 3, no es par, entonces no creo que sea divisible entre 5, de 4, 10, 9, no. Entonces ahí nomás el 101, ya me doy cuenta que es uno de los primeros primos. El 102 es compuesto porque es par. El 103, y pienso 3 más 1, 4, y no termina en 0, 1, bueno, el 103. Y 104 no, porque al ser par ya es divisible entre 2, 105 es divisible entre 5, 106 es par, 107, 7 más 1, 8, yo digo 7 más 1, 8 porque 107 tengo que sumar 1 más 0 más 7, ¿es cierto? Y la suma de sus cifras no te da múltiplo de 3, no es de 4, no es de 5, no es de 6, entonces 107 es uno de los primeros. Bueno, yo les voy a escribir estos tres y voy a dejar de postre para que ustedes hagan los que sigan. Vamos al punto 5. Marcar con una X los pares de números coprimos. Entre el 7 y el 9, y como el 7 yo sé que es un número primo, y entre un número primo y cualquier compuesto, siempre son coprimos, entonces acá, coprimo. En el B, 8 y 15, divisores de 8, bueno, yo les había dado un ejemplo, tenemos el 1, el 2, el 4 y el 8, en cambio en 15 tenemos 1, 3, 5 y 15, entonces este también es coprimo, no hay comunes. Yo tengo que pensar cuáles son los divisores de los números. Entre 11 y 22 hay, digamos, común que sería 11, porque 22 lo puedo dividir entre 11 también. Entre 10 y 18 yo estoy pensando que son números pares, así que el 2 seguro que es un divisor común, entonces ninguno de estos dos son coprimos. Entre 13 y 20, 13 al ser primo, ya sé yo que si tengo uno, esta es la trampita, digamos, el SM. Si yo tengo un número primo y uno compuesto, sí o sí son comprimos. El análisis se lo dejo a ustedes de los que siguen, como así también al punto siguiente. El divisor común mayor se lo escribe como DCM. Esto es muy importante que ustedes lo tengan presente. Esto, DCM, de dos o más números, es el mayor divisor que tienen en común. Por ejemplo, divisores de 12 y de 20. Y yo tengo que escribir todos los divisores. 12 se puede dividir en 1, en 2, en 3, en 4, en 6 y en 12. Y en 20 se puede dividir en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 10 y en 20. Ahora, ¿qué número se repite arriba y abajo? En este caso es el 4, ¿ven? Es el número mayor. También se repite el 3, se repite el 2 y se repite el 1. ¿Sí? Pero acá la palabra me dice divisor, son los divisores que escribí. Común quiere decir que esté arriba y abajo, pero lo que yo pido, y acá viene lo importante, es mayor. El divisor común mayor es el mayor de estos números, o sea, entre el 1, el 2, el 3 y el 4, obviamente, el DCM de esos números es 4, el divisor común mayor. Tienen que escribir los divisores, de ahí ver cuáles son los comunes y fijarse cuál es el mayor de esos comunes. La misma palabra les dice qué es lo que tienen que hacer. Los divisores, los que sean comunes, y ver de esos el mayor. Eso es DCM, divisor común mayor. O sea, a todos los números los puedo dividir entre 1 y entre sí mismos. Entonces sí o sí voy a empezar con el 1 y voy a terminar con el mismo número. De esos divisores de 2, ¿yo lo puedo dividir en 1? Sí. O sea, cuando vos haces la división, en el resto te da 0, es una división exacta. ¿Lo puedo dividir en 2? Sí, porque 12 dividido 2 es 6. 12 dividido 3, es 4. Lo mismo que 12 dividido 4 es 3. 12 dividido 5 no me va a dar un número exacto, digamos, donde yo pueda multiplicar y no quedarme con resto. Entonces 5 no es divisor de 12. Ahora 6 sí, ¿por qué? Porque es de 2 y de 3 a la vez. Y además yo digo 12 dividido 6 me da 2. Y cuando es un número par, justo cuando llego a la mitad del número, ese es el penúltimo, antes de que sea el mismo número. O sea, el 12 es el último número. Esos son los divisores, son los números
en los que yo puedo dividir y que la división me dé exacta, tanto de 12 como de 20 en este caso. Y entonces, bueno, son los divisores comunes que estén arriba y abajo, o sea, que sean comunes, y el mayor de ellos, que en este caso fue 4. Ahora, dice así, divisor común mayor. En cambio, en el otro, en el múltiplo, yo tengo que buscar el múltiplo común menor. Entonces, como dice la palabra múltiplo, tengo que buscar múltiplos de esos números. En este caso es de 6 y 8, ¿ven? Los múltiplos. Y me acuerdo de la tablita, de la tabla de multiplicar. Voy a exceptuar el 0. Entonces voy a comenzar desde el número, desde el mismo número para arriba. Entonces, múltiplo con el 6 es como la tabla del 6. 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, ¿sí? Por supuesto que los múltiplos son infinitos. Tengo que escribir algunos de ellos. Y abajo, por ejemplo, múltiplos de 8. 8 por 1, 8, por 2, 16, por 3, 24, por 4, 32, y así voy escribiendo algunos múltiplos. Entonces escribí múltiplos comunes que estén arriba y abajo. En este caso, los que se repiten, los que son comunes, es el 24 y el 48. ¿Ven? Acá. Pero acá te pide el menor. Entonces, ¿cuál es el múltiplo común menor? El 24. Como los múltiplos son infinitos, en algún momento es un número grande. Yo en este caso les estoy mostrando esta tablita, pero cuando son números muy grandes hay otro tema que, si Dios quiere, cuando nos veamos o el año que viene, lo van a ver, que se llama factoreo, y se puede resolver por lo menos de dos formas, ¿sí? Por ahora con la tablita lo pueden resolver con la misma palabra. Múltiplo de 6 son los números que están en la tabla de multiplicar de 6. Múltiplo de 8, la tabla de multiplicar del 8, escriben unos cuantos números, después se fijan los números comunes y después, por último, escriben cuál es el menor. Entonces, divisor común mayor y múltiplo común menor, se los resuelve de esta manera. Muchísimas gracias, esto fue todo. Les mando un saludo, ojalá que les sirva el videito. Será hasta la próxima.